Gracias, señor presidente. Está en el tratamiento de los proyectos cuya enumeración quisiera al inicio de este punto. Y estamos tratando la adhesión de esta legislatura a la conmemoración del Día Nacional por la verdad y la justicia. No es casual que el Congreso de la Nación, allá por el año 2002, haya elegido el 24 de marzo en conmemoración por aquel aciago 24 de marzo de 1976 como la fecha a adoptar para hacer esta conmemoración. El 24 de marzo de 1976, nuestro país asistió a la irrupción del orden institucional y el asalto al poder por parte de un grupo de militares que tomaron al Estado como una herramienta para imponer el terrorismo y al horror como forma de eliminar cualquier oposición al sistema que se intentaba llevar adelante. De los horrores de aquel 24 de marzo y los años que le siguieron, de la tortura, de las víctimas, ya se ha hablado mucho aquí en el recinto y hay abundante literatura al respecto. Pero en este muy particular homenaje a aquellas víctimas, me gustaría tratar de evitar caer en la atracción del abismo y de la muerte. Tratar de escabullirnos a esa tentación de hacer el panegírico a la muerte, a la no vida, de quedar sumergidos por la pesadumbre de la muerte, de quedar aplastados por la lápida de los muertos. Porque, señor presidente, a toda acción, por más terrible y horrorosa que sea, dice la física, se le opone una reacción en sentido opuesto de igual condición. Y aquello que fue el horror y la muerte generó la reacción de la vida. El más inclemente de los desiertos alberga una flor que puede estar escondida para sobrevivir a esa inclemencia, pero existe, está. Solo basta saber buscarla. Y esa muerte y ese horror generó una reacción de vida, una reacción vital. Y tenemos ejemplos muy claros. Generó la reacción vital en las madres de Plaza de Mayo, que nada más y nada menos que buscaban a quienes ellas habían alumbrado, a quienes ellas le habían dado vida. Y en esa lucha generosa, paciente, pero inclaudicable, expresaban un aliento vital que conmovió hasta a la propia dictadura. Y hoy tenemos, además, otro ejemplo de vida. En nuestros homenajeados de hoy, los chicos que recuperaron su identidad, María Belén y Gustavo, son la continuidad biológica de aquellas víctimas. Son la herencia demostrativa de la supervivencia de aquella tragedia.
Y entonces, señor presidente, vemos hoy, a 34 años de aquella aciaga fecha, vemos que la realidad difiere de aquella realidad impuesta por la vía del terror. La realidad es encontrarnos un país en un proceso productivo, intentando recuperarse, con las instituciones, con todas las dificultades propias de esta democracia que estamos permanentemente construyendo, pero vigentes, con los represores que están siendo juzgados, condenados, aun cuando de vez en cuando aparezca alguna rata menor que en una de esas camina entre nosotros. Pero digamos que hay una diferencia, señor presidente. Pero el camino no fue lineal hasta llegar a hoy. Me permite recordar el 24 de marzo del 2001. Nuestro país afrontaba una crisis que parecía terminal. 17 monedas, la disolución allí, a la boca de jarro. Y recuerdo ese 24 de marzo del 2001, en un evento, en un acto público, también conmemorativo de aquel otro 24 de marzo, que un cordobés alcanzó un texto a la comisión de homenaje para que sea leído y que parece ser anticipatorio de aquel triunfo de la vida sobre aquella situación tan crítica que vivíamos los argentinos. Con su venia, señor presidente, y muy mínimamente, voy a leer los últimos párrafos de aquel texto leído el 24 de marzo del 71, en medio de una crisis que hablaba nuevamente de disolución, de destrucción de nuestra nación y de la calidad de vida de los argentinos. Dice, y dijeron quienes lo leyeron allá, dice: todavía nos conmueve el silencio de un pájaro dormido y sabemos de la limpidez de una lágrima. Todavía duele aquella lengua abarrotada de silencios. Todavía nos confunde lo eterno y queremos dejar nuestras huellas. Todavía nos alerta un doblar de campanas. Todavía estamos vivos. Gracias, señor presidente.